Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de la viuda, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos ayuda a comprender este sentido profundamente eucarístico del darlo todo, no quedarse con nada, porque darlo todo significa darlo de lo que uno necesita. Dar de lo que uno sobra significa dar lo que no me da ningún problema ni pesar, el poderlo compartir, regalar, inclusive dar en un sentido de caridad, de servicio. Eso no significa que sea despreciable. Lo que solamente quiere decirnos el Señor, que el Señor nos pide cómo actuar. Nos pide actuar según conciencia, la conciencia de aquel que reconoce con su memoria, inteligencia y voluntad la potencia del alma, del intelecto, la que es la razón por la cual nosotros entendemos el sacrificio de Cristo. Cristo lo dio todo, por lo tanto nosotros estamos invitados a darlo todo. No de lo que a nosotros sea algo que no nos pese, sino lo que nos pesa en el profundo del corazón. Y al mismo tiempo Jesús le habla al corazón del hombre. Entre mente, corazón y conciencia, Dios habla a su pueblo. Dios nos presenta el sentido verdadero de la profundidad del alma, que reúne en sí todas sus capacidades, pero al mismo tiempo se puede reservar para sí mismo las cosas que está acostumbrado a tener o que quiere tener, y por eso puede creer y caer en la confusión que existir significa tener, mientras que existir significa ser. Nosotros estamos ubicados en el ser, somos hijos de Dios. No es que tenemos la capacidad de ser hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios implica vivir ese sentido de la abundancia de la pobreza, de esa pobreza que significa el despojo de toda riqueza interior que no sirve para nada y que muchas veces nos impide ser verdaderamente personas generosas que den de corazón. Y por eso creo que el ejemplo que el Señor da de la viuda, que da 2 moneditas en la alcancía del templo, tiene un significado profundo. Me suena mucho a otra viuda que nosotros conocemos y que queremos, María. María que enviudó, María que ya no tenía a José, María que se le fue el único hijo, no el mayor ni el menor, sino el único que tenía, porque sabía que estaba destinado a la gran misión de la salvación de su pueblo, de toda la humanidad. María dio todo lo que tenía. María, en entregar a Jesús a la misión del Padre, desde el momento de su encarnación, María está dando más que 2 moneditas, está dando su propia riqueza, pero ella no se despoja de esa riqueza interior
que es el Verbo encarnado. No se despoja de su condición de madre, pero sí ha adquirido esa condición de viuda. Habiendo pasado por la esponsalidad con José, ella se entrega plenamente al plan de Dios. Un plan que sirve también para dignificar la plenitud de la mujer, virgen, esposa y madre, que culmina su caminar en la viudez. Y eso significa darlo todo, gastar toda la etapa de nuestra vida por Cristo, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra madurez y nuestra ancianidad. En la vida, en la muerte, en el sufrimiento, en la alegría, en todo. Así como cuando se formula la consagración del matrimonio, de esa misma manera nosotros sabemos que le entrega a Cristo un compromiso absoluto. Pero eso pasa por el trabajo de la concientización. Pásate la mano por la conciencia, se dice por ahí. Pasarse la mano por la conciencia, ¿qué significa? Darse cuenta de lo que tengo, lo que soy y lo que doy. Porque yo estoy realmente definiendo mi manera de ser por cómo yo decido actuar, por mi recta conciencia, por mi falsa conciencia, por mi doble conciencia, que se alimenta también de la actitud del corazón, que también puede estar en una rectitud de corazón, en una doblez de corazón, pero entendiendo que mente, conciencia y corazón tienen un camino que se cruza y se junta, pero cada uno tiene su característica. La mente, la racionalidad, el razonamiento, la conciencia, la sede moral de nuestras actuaciones y el corazón, el lugar de nuestras intenciones, deseos, que mueven la actitud de la persona. La conciencia lo va llevando y lo lleva a su máxima expresión en las decisiones del acto, y en la racionalidad le da el sentido de un razonamiento meditado donde la persona puede estar discerniendo acerca de la forma que racionalmente, intelectualmente puede realizarse el acto. Pero es la conciencia donde se encuentra justamente la importancia de la integración entre mente y corazón. La conciencia es la sede moral de la persona, y allí es donde actúa el Espíritu Santo, como nos recordó muy bien Raniero Cantalamessa, el gran sacerdote franciscano, que es el que dirige los retiros espirituales allá con el Papa y el equipo que lo ayuda. Y por eso para nosotros esta presencia de la actuación del Espíritu Santo en nuestra conciencia nos ayuda a comprender que Jesús en su predicación lo que se preocupó fue de ayudar a redescubrir el proceso de la concientización moral de la persona, que arranca de la ley, del conocimiento de la ley, por la memoria que tenemos, la voluntad que aplicamos, la inteligencia que nos permite comprenderlo en sus aplicaciones, pero que también se va integrando a nuestras emociones, sentimientos, intenciones, movimientos interiores del corazón, y allí es donde se forja, se plasma esa integridad de la conciencia de la persona, que no es autónomas en el sentido que está totalmente dividido de todo, sino que tiene la plena responsabilidad de sí misma en frente a Dios. Porque esa capacidad del ser humano, de la persona humana, de tener conciencia, es justamente el don más grande que a nosotros nos permite diferenciarnos, ir más allá del simple hecho evolutivo, en la escala de la evolución y en el camino de la creación. Los animales también tienen conciencia, pero conciencia en el sentido fisiológico, conciencia en el sentido de lo que es la sobrevivencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la conciencia de nosotros mismos, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos hombres y mujeres, hechos a imagen y semejanza de Dios. Sabemos y conocemos y entendemos y tenemos conciencia de esa capacidad. Y esa autoconciencia de nosotros mismos es el reflejo más agudo y más profundo de nuestro ser, que nos permite entonces comprender el camino de la liberación interior, el camino de la sanación interior, el camino del desprendimiento interior, para que nosotros pudiéramos llegar al cielo sin maletas, ligerito, y con todo ya soltado aquí abajo. Porque, queridos hermanos, para volar al cielo y poder ir al cielo significa tener una capacidad de ligereza,
no en el sentido de ser una persona así superficial, sino de ser una persona que no tiene el peso del pecado, no tiene el peso de la incongruencia, no tiene el peso de las contradicciones, no tiene el peso de las cosas materiales que muchas veces nos están limitando en nuestro desarrollo. Y por eso María, la viuda pobre, entregó lo mejor y sigue entregando lo mejor, el tesoro de su corazón, que es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, por el cual Jesús la quiso coronar, Madre espiritual de todos nosotros. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan bella que seguramente tú quisiste que recordáramos para que recordáramos también el ejemplo, el testimonio de su Santa Madre, la viuda pobre. Amén.